Hola, presentamos hoy un nuevo video de vectores en el plano y en el espacio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. En realidad son dos, pero se relacionan demasiado. El primero dice, calcule el producto escalar de A y B y determine el ángulo que forman los vectores. El segundo nos da tres vectores A, B y C y nos pide hallar los valores de un número t real para el cual C resulte perpendicular a A más t por B. Vamos a resolver el primero de ellos. En primer lugar, recordemos una de las propiedades que nos va a permitir calcular el producto escalar y es la siguiente. El producto escalar de A por B puede calcularse como componente a componente o bien calculando la norma de A, la norma de B y el coseno del ángulo que forman. Son las dos formas que conocemos de calcular el producto escalar y que se relacionan mediante esta igualdad. Conociendo las componentes podemos calcular el producto escalar y eso nos va a permitir también calcular la norma de ambos vectores y despejar el ángulo que forman. Vamos a ello. Recordemos primero los vectores, el vector A y el vector B, menos raíz de 2, 1, raíz de 2, 1. Entonces, para calcular el producto escalar haremos lo siguiente. Multiplicaremos menos raíz de 2 por raíz de 2 y le sumaremos 1 por 1 para usar la definición de producto escalar. Pero como también queremos calcular el ángulo que forman los vectores, vamos a usar la igualdad calculando la norma de A, la norma de B, para poder despejar luego el ángulo θ. Como raíz de 2 y 1 son las componentes del vector A, la norma de A va a estar dada por raíz de 2 negativo al cuadrado más 1 al cuadrado y luego tomamos raíz de eso, que da como resultado raíz de 3. De manera similar lo haremos para B y nos quedará nuevamente raíz de 3. Finalmente, luego de los cálculos obtendremos menos 2 más 1 para el lado izquierdo de la igualdad, raíz de 3 por raíz de 3 que da por resultado 3 del lado derecho de la igualdad. Finalmente, vamos a terminar de despejar el coseno de θ para calcular luego θ. Menos 2 más 1 da por resultado menos 1 y el 3 que multiplica el coseno pasará dividiendo hacia el lado izquierdo de la igualdad. Finalmente, vamos a calcular el ángulo θ, para lo cual hemos necesitado calculadora, ya que menos 1/3 no es un valor tabulado que conozcamos. Hemos encontrado finalmente el valor de θ, que son 109 grados 28 minutos 16,39 segundos. Y ese ángulo es el ángulo que forman los vectores. Demos entonces respuesta a la pregunta que se nos planteó. El producto escalar de A y B vale menos 1 y los vectores forman un ángulo de 109 grados 28 minutos 16,39 segundos. El valor menos 1 lo hemos obtenido al hacer el cálculo que habíamos presentado recién. Notemos que cuando hicimos este cálculo habíamos calculado el producto escalar de A por B y lo habíamos hecho de la siguiente manera. El producto escalar de A por B lo calculamos multiplicando componente a componente y luego sumando los resultados. A por B sería menos raíz de 2 por raíz de 2, que dio por resultado menos 2, más 1 por 1, que dio por resultado 1, y esta suma da por resultado menos 1. En el cálculo del ángulo que forman los vectores, calculamos sin querer el producto escalar de A por B. Eso nos ayudó a la hora de obtener la respuesta a la pregunta buscada. Vamos ahora a resolver el ejercicio 2. Recordemos lo que nos decía este ejercicio. Nos daba tres vectores y nos pedía hallar un valor de t real, de tal manera que el vector c resulte perpendicular a A más t por b. Veamos en primer lugar una interpretación gráfica de qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Vayamos una vez más a nuestro sistema tridimensional de ejes y grafiquemos el vector A dado por menos 1, 0, 2, el vector B dado por componentes 1, menos 1, 1 y el vector C igual a 3, menos 1, 1. Ahora vamos a formar un nuevo vector U que va a ser la suma de A más T por B, donde t es un valor que se está moviendo. Como vemos, a medida que t varía, varía la suma entre los vectores.
Vamos a necesitar entonces encontrar el momento en el que la resultante de la suma es perpendicular a nuestro vector c. Con lo cual, lo que debemos hacer ahora es lo siguiente. Vamos a limpiar un poco la escena de tal manera que nos quede solo el vector c y el vector u, que recordemos era el resultado de hacer a más t por b. De esa manera, vamos a calcular ahora el ángulo entre los vectores. Recordemos que esto es solo una idea gráfica de qué es lo que va a pasar. Luego deberemos corroborar lo gráfico con las cuentas. Y vamos a mover nuestro valor real t para ver en qué momento ambos vectores resultan perpendiculares. Como vemos, a medida que t se mueve también el ángulo entre los vectores y en determinado momento pasa por 90 grados. Todo parece indicar que el momento en el que pasa por los 90 grados equivale, vamos a tener que ir despacio, pero equivale a 0.2. Efectivamente, cuando el valor de t es 0.2, el ángulo entre ambos vectores es de 90 grados. Entonces hemos encontrado un valor real que hace que a más t por b para ese t igual a 1/5, el resultado sea perpendicular al vector c dado. Vamos ahora a chequear esto con las cuentas. Tenemos en pantalla una propiedad que nos permite calcular el producto escalar de dos maneras distintas, a través de sus componentes o bien calculando la norma de los vectores y el coseno del ángulo que forman. Claramente conocemos las componentes y por tanto la norma de los vectores y conocemos además el ángulo que forman, pues como a más t por b debe ser perpendicular a c, esos dos vectores deben formar un ángulo de 90 grados. Vamos a aplicar esta fórmula tomando a este primer elemento como a más t por b y al segundo elemento como c, pues son los dos vectores que vamos a multiplicar escalarmente para poder usar el dato de que el ángulo que forman es de 90 grados. Como vemos entonces, tenemos en pantalla lo siguiente. Por un lado, hemos escrito el vector a multiplicado por t más b y eso se encuentra entre corchetes y lo estamos multiplicando además por el vector c. Es decir, a más t por b es nuestro primer vector y c es el segundo vector. Y como vemos, hemos escrito la norma del primer vector a más t por b por la norma del segundo vector c por el coseno del ángulo que forman, que es de 90 grados, que como es bien sabido, equivale a 0 cuando calculamos el coseno de 90 grados. Con lo cual vamos a desarrollar esto para poder continuar trabajando. Fíjense que, del lado derecho, el resultado conocemos y vale 0. No hace falta calcular las normas, porque al final el último término de este producto es 0, con lo cual todo el producto valdrá 0. Del lado izquierdo, sin embargo, tenemos que realizar esta suma de vectores y luego el producto escalar. Vamos a realizar en primer lugar la suma de vectores, pero para ello necesitamos conocer quién es el vector t por b. Recordemos que el producto de un escalar por un vector se hacía componente a componente. T por 1 queda por resultado t, t por menos 1 queda por resultado menos t y t por 1 que nuevamente resulta t. Ahora haremos la suma de vectores y finalmente el producto escalar de a más t por b por c. Al hacer la suma de vectores, este término nos queda escrito de esta manera: menos 1 más t, 0 menos t, 2 más t, pues la suma de vectores se hacía componente a componente. Producto escalar por c igualado a 0. Finalmente vamos a hacer el producto escalar entre los vectores: menos 1 más t por 3 más menos t por menos 1 más 2 más t por más 1. Como vemos, nos queda una ecuación de primer grado a la que debemos resolver, con lo cual vamos a hacer distributivas para que nos quede menos 3 más 3t más 2 más t igual a 0 y allí podamos despejar el valor de t, que resulta ser finalmente 1/5.
Como vemos, el valor de t igual a 1/5 hace que los vectores a más t por b y c sean perpendiculares, pues arrojarían un ángulo de 90 grados entre ellos. Vamos a escribir la respuesta a nuestro problema. Cuando t es igual a 1/5 o 0,2, resultan perpendiculares los vectores c y a más t por b. Espero que este problema les haya sido de utilidad y no olviden dejar sus dudas en los comentarios del video. Muchas gracias y hasta la próxima.